mi opinión, son como fundamentos básicos que tendríamos que tener un poco siempre presentes en el abordaje del paciente con insuficiencia cardíaca. Y después, pues dentro de ese abordaje, pues nada, pues ver dos otras cosas que quizás a lo mejor, además yo creo que la insuficiencia cardíaca es un tema que se da mucho para vivir de las rentas. O sea, es un tema que se da mucho para edema agudo de pulmón y ya tengo mis formas de tratar el edema agudo de pulmón y un poco acomodarme en el tema de que siempre lo trato igual y que no hay grandes cosas, ¿no? Y realmente hay dos o tres cosillas que me parecen que son interesantes. Bueno, como aquí ya me parece que está súper prohibido, pero como me muevo mucho por el extranjero, yo tengo un puntero láser súper cegador de estos de quemador de retina y que me hace además mucha ilusión poder seguir usando. Bueno, el tema de la actualización es, bueno, fundamentalmente para que lo sepáis, precisamente para no hacer una charla excesivamente farragosa en nada, me he centrado en las guías clínicas, las dos nuevas, ¿vale? Que son la de la Sociedad Europea de Cardiología, que es del 2012, y la de la American Heart Association, que es del 2013, ¿vale? Entre el AHA 2013 y el SEC 2012, yo prácticamente no he visto absolutamente diferencia alguna, excepto en terminología, que en ese caso me parece muchísimo más coherente que nos adaptemos a la terminología europea que a la terminología americana. Con lo cual, tablas y cosas que voy a presentar aquí, que de hecho son de esa fuente, son fundamentalmente de la Sociedad Española de Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología del 2012. Bueno, pues yo creo que una de las cosas que probablemente tengamos que empezar y que sea un cambio importante es en la propia terminología del diagnóstico de la definición de insuficiencia cardíaca. Yo no sé, yo creo que todos un poco, ¿no? Hemos siempre tenido insuficiencia cardíaca, que es insuficiencia cardíaca derecha, que es insuficiencia cardíaca izquierda, que es insuficiencia cardíaca anterógrada, posterógrada, o sea, retrógrada, que si aguda, que si no sé qué. Y en realidad, y precisamente nos olvidábamos un poco, o siempre nos hemos centrado mucho en los síntomas o en la fisiopatología en cuanto a lo que determinaba ese fallo cardíaco, y ahora, precisamente, y además esto va a estar muy en consonancia con lo que vamos a ver inmediatamente después, es el tema de que ahora prácticamente lo único que hace que nos define el tipo de insuficiencia cardíaca es precisamente la fracción de eyección del ventrículo. Porque lo importante es que la fracción de eyección esté preservada o que la fracción de eyección esté reducida. En función de eso, supuestamente los cardiólogos y los grandes gurúes de la insuficiencia cardíaca dicen que se puede explicar todo lo demás. Con lo cual, realmente, en las prácticas clínicas, ahora, realmente la única diferencia que se hace es entre que tengamos una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Como sabéis, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en condiciones normales tiene que ser mayor del 50%, y entonces hablamos de una fracción de eyección reducida cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor o igual a 35, el AHA, por ejemplo, es de 40, y después hay un borderline, una insuficiencia cardíaca borderline, que sería la que estaría entre el 35% y el 50%. Ahí en ese caso se suele hablar de una fracción de eyección ligeramente deprimida o de una insuficiencia cardíaca con ligera reducción de la fracción de eyección. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, según las guías clínicas actuales, es lo que me va a determinar toda la fisiopatología y además me va a determinar el tratamiento. Por eso es tan importante el tema de, en algún momento, saber la fracción de eyección del ventrículo izquierdo del paciente al que diagnosticamos o que está diagnosticado de insuficiencia cardíaca. Con lo cual, bueno, sabéis que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero para entender un poco, ¿vale?, es el volumen sistólico dividido entre el volumen diastólico final. Además, esto es importante, bueno, porque si queréis, a mí me gusta mucho la fisiopatología, con lo cual yo creo que para entender mucho los cambios adaptativos del paciente con insuficiencia cardíaca, entender
qué es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y por qué todo el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tiene dilatación cardíaca, es porque la única forma de mantener la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es aumentar el volumen diastólico, ¿vale? Para que eche el mismo volumen de sangre, aun cuando ese corazón no sea capaz de eyectar sangre adecuadamente. Evidentemente eso también me determina que, claro, ese cambio adaptativo tiene un límite. Cuando el corazón ya no puede dilatarse más, es cuando empiezan a aparecer los signos y síntomas de fallo cardíaco, ¿vale? Con lo cual, fijarse que realmente el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca va a ser clínico en síntomas y signos y un dato muy objetivo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿vale? O sea, yo podré decir que un paciente poder hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con síntomas, con signos y midiendo siempre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿vale? Síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca, o sea, de un paciente con insuficiencia cardíaca, no os lo voy a decir porque todos lo sabemos, ¿vale? Sencillamente, algunas veces, a mí cuando veo esto, me gusta centrarme un poco en los menos típicos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor estamos viendo pacientes que catalogamos como a lo mejor patologías banales o que realmente no sabemos muy bien lo que es, y bueno, y en determinados pacientes podemos empezar a sospechar que puede ser un inicio de una clínica de insuficiencia. Pero bueno, pero esto no... La clasificación funcional de la... Os pongo, ya te digo, algunas cosas así como muy básicas que sabemos todos, como recuerdo, pero que en principio no. La clasificación funcional de la New York Heart Association, esto lo sabemos todo y esto no ha cambiado, clase 1, de clase 1 a clase 4, y ya está. Esto es precisamente el diagnóstico, o sea, los criterios para realizar un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, o sea, nos lleva a cuáles son las exploraciones que yo le tengo que hacer a un paciente en el que sospeche insuficiencia cardíaca. Y esto nos afecta muy mucho, porque a día de hoy, por ejemplo aquí, no podemos hacer ninguno de dos determinaciones que son condición sine qua non para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que es, bueno, podemos hacerla, pero no sé si estamos preparados, que es una ecocardiografía transtorácica para diagnosticar cardiopatía estructural y fundamentalmente fracción de eyección del ventrículo izquierdo en urgencias, y en su ausencia determinación de los péptidos natriuréticos. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, un servicio que no sea capaz de hacer eso, estrictamente no podría hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Podría hacer un diagnóstico elevado de sospecha y derivar al cardiólogo para que haga un ecocardio o, no sé si de alguna forma el laboratorio podría hacer unos péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Porque es que además la ecocardiografía y los péptidos natriuréticos es que tienen además un índice predictor negativo bárbaro. Un paciente con péptidos natriuréticos normales y ecocardiografía normal, aunque nos parezca que tiene el edema agudo de pulmón más claro del mundo, no tiene insuficiencia cardíaca. Habrá que buscar otra causa para esa clínica. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso. Pues entonces, ¿qué exploraciones tengo que considerar para todos los pacientes ambulantes con sospecha de insuficiencia cardíaca? Pues una ecocardiografía transtorácica, un electro de 12 derivaciones, también tremendamente importante, que esto es importantísimo. El electro de 12 derivaciones, que eso sí lo podemos hacer claramente, se sabe actualmente que si el electro es normal, o sea, no hay ni una sola alteración electrocardiográfica, la probabilidad de que un paciente, aunque presente clínica que nos parezca de insuficiencia cardíaca, la probabilidad de que ese paciente esté realmente en un cuadro de insuficiencia cardíaca es menos del 10%. El 90% de los pacientes con insuficiencia cardíaca
aviso. Estamos hablando fundamentalmente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿vale? La fracción de eyección preservada es quizás otro ámbito, fundamentalmente, ya sabéis, por cardiopatías es una disfunción diastólica. La disfunción diastólica, además, porque es menos frecuente, sí tiene causas más complejas. Nos estamos centrando fundamentalmente en la disfunción sistólica, que es la gran mayoría de disfunciones que determinan insuficiencia cardíaca y que, por tanto, determinan una fracción de eyección reducida. Bueno, pues se sabe que el 90%, mínimo el 90% de pacientes que empiezan a desarrollar algún cuadro de insuficiencia cardíaca presentan una alteración en el electro. A veces alteraciones mínimas, pero hay que tener alto índice de sospecha y hay que buscarlas. Si realmente creemos que podemos estar ante un caso de insuficiencia cardíaca. Hay que hacer una bioclínica completa, incluyendo ferritina y función tiroidea. Por ejemplo, otra cosa que a día de hoy me parece que no podemos hacer desde urgencia. Un hemograma completo, los péptidos natriuréticos y una radiografía torácica. Y además todos, bueno, estos tres primeros, con recomendación tipo 1 y nivel de evidencia C, ¿vale? Y nosotros con 2A y C. Y ya, cuando estos pacientes podemos seleccionar alguno especialmente, sobre todo porque... ¿Se puede preguntar mientras o después? Por supuesto. La eco, sí. En ninguna guía de práctica clínica habla de que se pueda, si tú haces una ecocardiografía, dejar de hacer una radiografía. No, la radiografía la tienes que hacer. No se hace en cardiología. No se hace. Que he mirado a propósito. Y ahora os pondré un diagrama de flujo de abordaje y es que lo que haces ecocardiografía, o sea, de hecho había una de las preguntas que os he hecho es ¿cuál es la prueba que hay que hacer siempre? La prueba que hay que hacer siempre es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Porque de hecho, un electrocardiograma de 12 derivaciones normal, absolutamente normal, ya te baja la probabilidad de que estés ante un paciente de insuficiencia cardíaca por debajo del 10%. Que después tendrás que seguir haciéndole pruebas. Pero que es... ¿Pero qué se entiende por electro anormal? O sea, me explico. ¿Cuáles son los cambios? Claro, La T negativa, por ejemplo. No, pero sí. me refiero, un electro anormal puede ser un bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Sabes? Por eso. O sea, cuando hablamos de electronormal, hablamos de ritmo sinusal, sin taquicardia, vale, sin bradicardia, vale, sin alteraciones de la conducción auriculoventricular, ni de rigurosamente normal. O sea, lo que es raro, ¿vale? Pero que, bueno, a lo mejor un paciente no diagnosticado, ¿vale? En lo cual podamos sospechar que no estamos hablando tampoco ahora, porque aunque después nos centraremos un poco en la insuficiencia cardíaca aguda, que quizá es la que a nosotros no, pero bueno, también por un poco el perfil y el elenco de pacientes que vemos, pues no es descartable que podamos ver pacientes que empiezan a desarrollar una clínica de insuficiencia cardíaca y que no aguda y que todavía no estén diagnosticados. Y me parece interesante que además de una derivación sin más al cardiólogo, cuando menos si lo tenemos que derivar al cardiólogo, lo derivemos ya con una serie de criterios diagnósticos que apoyen nuestra derivación, ¿vale? Y yo creo que en urgencia podemos hacer ya gran parte de ese diagnóstico, con una buena historia clínica y con una determinación al menos de lo que podamos hacer nosotros, y que eso después se complemente con el estudio cardiológico específico con las pruebas que nosotros no podamos hacer. Pero me parece que, aparte de la insuficiencia cardíaca aguda que ahora veremos, probablemente vayamos a ver también muchos pacientes sin diagnóstico de insuficiencia cardíaca que nos consulten por clínica de insuficiencia cardíaca, de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y que previa derivación, me parece que como dentro del servicio de urgencia debemos derivar con los máximos criterios de sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca. Aparte de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que vemos descompensados y que no quiere decir que estén en el llamado del pulmón. ¿Vale? Tú te has dicho que los cardiólogos no hacen radiografía torácica. Pacientes seleccionados, pero porque esto ya nos oriente
además de que tenga el paciente una insuficiencia cardíaca, de que nos oriente hacia un determinado tipo, ¿vale? Pues están ya determinadas pruebas específicas, que aquí en este caso, pues una resonancia magnética cardíaca, la angiografía, siempre que se piensa que es por un tema isquémico, que como es una gran mayoría, y ya, ¿de acuerdo? Más cosas. Y mira, y aquí lo veis claramente. O sea, es decir, eco y radiografía torácica. Aquí de hecho pone posiblemente, pero es en el caso, porque aquí se considera, esta rama se considera fundamentalmente para la fracción de eyección preservada, ¿vale? Pero vamos, siempre que hacer electrocardiograma y radiografía torácica, y aquí el código de colores lo que determina es que si haces una eco, si haces una eco ya te puedes pasar todo esto. Se acabó. La eco te da el diagnóstico, ¿vale? Si no tienes eco, péptido natriurético. Problema, que si no tienes ninguno de los dos, no se puede hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Puede ser más sugerente, menos sugerente, pero tu diagnóstico tendrá que ser paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, hasta que el paciente no tenga una eco. Bueno, y eso, y después, si el péptido natriurético está alterado, entonces eco. Lo único que te descartaría, o sea, o no te indicaría, no tendría indicación de una ecocardiografía transtorácica es porque un paciente, por mucha sospecha de insuficiencia cardíaca por signos y síntomas, tenga un electro normal y péptidos natriuréticos normales. Porque el índice predictivo negativo de estas dos pruebas sumadas es altísimo, ¿vale? Ya por separado es muy alto, del péptido natriurético un 2%, o sea, si el péptido natriurético no está elevado, solamente se te van a escapar un 2% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y si el electro es normal, se te van a escapar solamente un 10%. Pero es que si las dos cosas son normales, prácticamente no se te escapa nada. Eso es por lo que en este caso es lo único que estaría justificado que el paciente se fuera sin una ecocardiografía transitorácica, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema que vemos aquí? Que es lo que os comentaba antes, que si no tienes ni esto ni esto, tú no puedes hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Veíamos el tema de los cambios electrocardiográficos más frecuentes que te vas a encontrar cuando haces un eco. Bueno, a mí me ha gustado mucho esto, la taquicardia sinusal, porque a veces pensamos que la taquicardia sinusal es, no sé, no es nada, ¿no? O bueno, estará nervioso, o yo qué sé, porque sencillamente una taquicardia, o sea, una insuficiencia cardíaca que se ha descompensado o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Taquicardia sinusal, taquicardia, esto veremos la fibrilación auricular, haremos un pequeño inciso sobre la asociación insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, que es como muy frecuente, y después, pues, bueno, todas las alteraciones del electro que sencillamente, pues habitualmente podemos, ¿de acuerdo? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, también aparece hacia el repentino, aparece el tema de signos de dilatación de aurícula izquierda, y después también muy importante el bloqueo de rama izquierda del API, ¿vale? Que de hecho, en paciente con insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama, y único hallazgo electrocardiográfico de bloqueo de rama, de nuevo bloqueo de rama de izquierda del API, es indicación de fibrinosis. Habría que fibrinoizar si el paciente está estable, porque se consideraría signo prácticamente inequívoco de isquemia miocárdica, ¿vale? O por lo menos, si no, un cateterismo, una CPP, ¿vale? Y ver un cateterismo facilitado en cualquier caso, y si no quiere fibrinoizar. Pero si no está disponible el cateterismo, habría que fibrinoizar el paciente con un nuevo bloqueo de rama izquierda de API y clínica de insuficiencia cardíaca. Con respecto al tratamiento, ya os lo digo si no se ve muy bien la diapositiva, pues lo que parece que todos tenemos claro, y que yo no sé cómo está el tema y es el tema de tradicionalmente siempre se ha tenido mucho miedo a los beta-bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, pues lo que no puede tratar jamás de los jamases en un paciente con insuficiencia cardíaca es un beta-bloqueante.
puedes buscarle alternativas a todos, menos al beta-bloqueante. Entonces, siempre, y curiosamente los diuréticos que todos somos como mucho de, ¿cómo no vamos a poner un diurético a un paciente de insuficiencia cardíaca? El diurético tiene sentido solamente cuando existen síntomas congestivos. Fuera de ahí, o sea, el diurético lo que hace es aliviar los signos y síntomas congestivos, pero no se ha demostrado en ningún caso que disminuya ni la muerte, ni la hospitalización, ni nada. Los tres fármacos que se consideran como príncipes para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es beta-bloqueante, IECA, cuando el IECA no se te tolera, un ARA2, un antagonista del receptor de angiotensina, y los antagonistas del receptor mineralocórtico. ¿De acuerdo? Esos son los tres fármacos que no deberían faltar en un paciente con insuficiencia cardíaca, empezando por el beta-bloqueante y el IECA. Y después, en caso de que no se controlaran los síntomas, se introduciría un antagonista mineralcorticoidal y después uno que, bueno, nosotros no manejamos mucho, pero que también es interesante, que es la ivabradina, ¿vale? Que la ivabradina lo que hace es que reduce la taquicardia sinusal, pero solamente se puede usar en pacientes en taquicardia sinusal. No sirve para la FA ni para controlar la frecuencia de los pacientes con arritmia. Pero cuando no toleran los beta-bloqueantes, como sustitutivo al beta-bloqueante. No, se añade al Se añade al beta-bloqueante. Se puede añadir al beta-bloqueante, siempre y cuando, ¿vale?, tenga el ritmo sinusal y una frecuencia mayor de 70 pulsaciones pese al beta-bloqueante, entonces puede añadir la ivabradina. Pero siempre el ritmo sinusal. Si el paciente no está en ritmo sinusal, olvídate de la ivabradina, ¿vale? Y después, cuando farmacológicamente no se puede controlar esto, es cuando aparecen ya todas las técnicas nuevas de resincronización cardíaca, ¿de acuerdo? Y de dispositivos, tanto el DAI como el DAVI, como sencillamente volver a eso. Lo del se recomienda es clase 1A, o sea, beta-bloqueante e IECA. O sea, si estaba tomando un beta-bloqueante, meterle un IECA. Si estaba tomando un IECA, meterle un beta-bloqueante. Y si ya están tomando beta-bloqueante y IECA, meterle una eplerenona, una espironolactona, ¿de acuerdo? Para todos los pacientes que pese a eso siguen teniendo síntomas y una fracción de eyección menor del 35%. Y después os he puesto aquí unas cosas que, bueno, que a lo mejor muchas veces sabemos qué le tenemos que dar al paciente con insuficiencia cardíaca, y esto sí nos puede afectar mucho en urgencias, pero también tenemos que saber lo que no podemos darle al paciente con insuficiencia cardíaca. Y fundamentalmente con clase 3, ¿vale? Es decir, os he puesto las dilazonas en caso de los pacientes diabéticos, ¿vale? Es difícil que nosotros vayamos a iniciar un tratamiento antidiabético, pero bueno, lo tenemos que saber, o igual vemos y nos choca, ¿de acuerdo?, algunas cosas. Y evidentemente, los bloqueadores de los canales de calcio, fundamentalmente el diltiazem y el verapamilo, están absolutamente prescritos en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque podríamos utilizar el alodipino y el fluoridino. No se recomiendan los AINES ni los inhibidores de los COX-2, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que mucho cuidado con esos pacientes, a lo mejor abuelillos que vemos con insuficiencia cardíaca, no sé qué, y nos consulta por lo que sea, y le mandamos un AINE o le mandamos un antiinflamatorio así sin saber muy bien qué estamos haciendo, ¿de acuerdo? Porque los podemos meter, les podemos descompensar insuficiencia cardíaca porque fundamentalmente retienen mucho agua. Y lo que no se debería hacer es tampoco meter un IECA o sea, tener una combinación de ARA2, IECA y ARA3, ¿de acuerdo? Que se hace también. Se hace y con grandes popes. Que se hace, bueno, pues es clase 3, correcto. Es sí, nivel 3 y casi 2, que ahí no ha habido demasiado cambio. Y ahora vamos ya 5 minutos al tema de la insuficiencia cardíaca aguda, que es un poco lo que podríamos ver más en urgencias, ¿no? Bueno, aunque yo creo que también vemos bastantes pacientes con insuficiencia cardíaca no aguda y que, como había dicho antes, tendríamos que... Pero fundamentalmente el abordaje de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ahí habéis visto, no ha cambiado demasiado la cosa, por eso tampoco tengo mucho que decir porque no hay gran actualización en eso. Pero
Lo que sí creo yo que es importante incidir es lo que también os decía un poquito antes, o sea, que no todo es A, B y C, o sea, es decir, y que el paciente con insuficiencia, con una clínica muy sugerente de insuficiencia cardíaca aguda, pues probablemente tenga insuficiencia cardíaca aguda, pero no olvidemos que hay que hacer también un diagnóstico diferencial de otras muchas causas, es decir, pues desde disnea hasta edemas, hasta cosas. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si, aunque parezca una insuficiencia cardíaca, una descompensación de insuficiencia cardíaca aguda, hay algo otro que nos puede explicar la sintomatología del paciente. Si hay un factor precipitante y lo que tenemos que centrarnos es en el tratamiento inmediato y corrección del factor precipitante, pues típico, pues una arritmia, una FA descontrolada, un aumento de la frecuencia cardíaca, que haya sido lo que haya metido el paciente en insuficiencia cardíaca, y lo que también determinará nuestro manejo más o menos inmediato del paciente es, pues bueno, el riesgo vital, que viene fundamentalmente determinado por dos cosas, por la hiposemia y por la hipotensión. Fuera de ahí tenemos tiempo, ¿vale? Y esto son lo que las guías clínicas actuales pues nos dicen del manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Y el problema es que volvemos aquí, que también en insuficiencia cardíaca aguda habría que hacer un ecocardiograma a pie de cama o hacer un espectro, porque no solamente nos va a dar la confirmación del diagnóstico, sino que nos va a dar predicción pronóstica, nos va a condicionar el pronóstico y en parte también nos va a condicionar el tratamiento y nos va a explicar mucho también lo que estamos viendo de ese paciente y las causas. ¿De acuerdo? Pero bueno, historia del examen y volvemos al mismo, placa de tórax y electrocardiograma impepinable, ecocardiograma, un hemograma y una bioquímica y una pulsosaturación, una pulsoximetría o gases o lo que sea. Y bueno, y esto es que no tienen, esto aquí no hay actualización, pues fundamentalmente es el caso de que tuviera ventilación, por oxígeno, ventilación invasiva o ventilación invasiva. Si está determinado con una arritmia o una bradicardia, pues cardioversión marcapasos, cuando tenemos signos de perfusión y de presión arterial de 25 choques, el uso de inotrópicos y soporte circulatorio mecánico, que nosotros no vamos a hacer en ningún caso, el síndrome coronario agudo, mucha atención al síndrome coronario agudo, que entonces en ese caso es un criterio de reperfusión inmediato, y tener un poco en cuenta el tema de la fluoterapia, ¿vale? Pero también eso es bastante complicado que nosotros seamos capaces. Y sencillamente os quería comentar con respecto a eso, como factores desencadenantes y como comorbilidades que me parecía interesante, a mí es que la FA además es un tema que me gusta mucho y que siempre he tenido un pequeño caballo de batalla con el tema del tratamiento de la FA y el tratamiento correcto de la FA y seguir dejando clarísimo que además es que no diga yo, es que lo dice todo el mundo, lo dicen todas las guías de práctica clínica y pese a eso seguimos un poco obsesionados con el control del ritmo, cuando en la FA lo importante es el control de la frecuencia y el ritmo nos debe importar poco si es que no es el ritmo en sí el que determina la clínica del paciente, pues en insuficiencia cardíaca igual, o sea, no deberíamos actuar sobre el ritmo hasta que no estemos seguros de que el problema no es la frecuencia. Entonces, lo primero es el control de la frecuencia y aquí aunque esto fundamentalmente también no es tanto para la insuficiencia cardíaca aguda, pero que hay varias lecturas, ¿no? Porque claro. el betabloqueo tú le das carvedilol 6,25 a un tío en 150 y como que le da risa. Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, pero fíjate tú ahí lo importante que es la determinación de la función sistólica. Porque la función sistólica te va a dar a ti mucha información acerca del margen que tienes tiempo. No de tiempo, sino para el manejo de betabloqueantes. No es lo y mismo. depende del grado de insuficiencia cardíaca y depende del grado de FA.
Claro, lo que pasa es que normalmente, bueno, todos hemos visto muchos pacientes de estos. Los pacientes que llegan en edema agudo, digo, por recordarme a la diapositiva anterior. Los pacientes llegan en edema agudo de pulmón, normalmente la mayoría llegan taquicárdicos. Muchos llegan taquicárdicos. El rendimiento de una ecocardio de un paciente a pie de cama a 140 tampoco hay a morirse. vamos, es que no se hace, no lo hacen. En fase aguda, en fase subaguda, pues el cardio está tiofrenado. Bueno, te digo que me da lo que antes, en una fase de ahí que está... Pero un edema agudo del pulmón, paciente entrado con una fibrilación pulmonar y a 140. Vamos, es que la cura que no te sirve, es que no es nada. Por eso digo que estos son muy con un ecocardio transtorácico no puedes determinar la fracción de eyección, No. estimar la fracción de eyección en un paciente NFA 140. Aunque no esté en insuficiencia cardíaca. ahí el diagnóstico. O sea, no sé por qué, muchas veces también olvidamos, nos centramos mucho en eso y no tenemos que olvidar que el paciente con insuficiencia cardíaca, que tiene muy limitada su vida, que suele estar bastante depresivo. No olvidemos el tema, porque además es que se está dando mucha importancia a este tema, fundamentalmente para dos cosas. Para el tema del ejercicio físico, que es una recomendación clara en pacientes con insuficiencia cardíaca, y para el tema también de la adherencia al tratamiento. O sea, era solamente una. Y ya está. Esto no merece, o sea, pese a que es, porque es el tratamiento de edema pulmonar agudo que no ha cambiado absolutamente nada. Lo único es... El levocimental no las mira. El levocimental, sí. Eso sí, se está metiendo. Se está ¿Estáis metiendo. poniendo vosotros? Se está metiendo, pero no te creas que mucho menos. No ha demostrado que tenga disminución de la mortalidad. No ha demostrado que En tenga... lugar de la dobutamina. Mira, La automina es que ya no se pone. es que no se pone. Es que la dobutamina... A ver, Mucho cardiogénico, hipotensivo. Yo la pongo porque va bien, pero es que no se pone ni a dosis diurética. La No, dopamina. de dobuta, ¿no? De Ah, perdón. La dopa no se pone. Perdón. Dopa no se Sí, pone. la dobuta sí la pongo. Sí, Sí, la por dopa eso sí se es. pone. Pues la están metiendo en lugar de la dobutamina. En el fallo de bomba, fundamentalmente. Eso es, shock cardiogénico. El levocimental sí se está metiendo, ¿vale? Lo que pasa es que todavía no hay realmente estudios que avalen el uso Disminución de la sistemático, mortalidad. disminución de la mortalidad e incluso disminución de fundamentalmente lo que os quería contar. No hay grandes cambios. Era un poco hacer hincapié en dos o tres nociones que yo creo que son básicas, por eso lo hablamos, porque la insuficiencia cardíaca se da mucho como la riña y otras cosas, vivir de las rentas, y ya yo tengo mi no sé qué, por ejemplo, bueno, no lo he dicho porque es que eso en realidad no es una actualización, el tema de por favor no le pongamos oxígeno a un paciente que no esté por debajo del 90%, es que veas tú, es que eso se sigue viendo a día de hoy, o sea, que lo primero que le hacemos es poner oxígeno a un paciente, se sabe ya perfectamente hasta el edema agudo del pulmón, que si el paciente es capaz de mantener una saturación en pulsosímetro por encima de 90, o que si en saturación parcial de oxígeno en una gasometría arterial está mayor de 60, no le pongamos oxígeno por el exceso vasoconstrictor y porque sencillamente aumentamos la poscarga, ¿vale? Y por ejemplo, ahora lo que sí también, y ya termino con esto, está muy en relación a lo que tú también mandaste, es controvertido el uso de diáceros. El uso de la morfina. Lo tuyo era en el infarto. Cada vez se hace. Bueno, pues se está viendo En el infarto. en el infarto. Lo que se está viendo es que ese supuesto Esperar un efecto poquito que la clarísimo suelta el efecto. de reducción de la poscarga y de efecto también vasodilatador, Eso es lo que se decía. bueno, y también por vasodilatación. Pero fundamentalmente el mórfico, vamos, yo al que va muy bien porque son pacientes muy agitados. No, eso sí, pero antes se decía agitación y también además por su efecto vasodilatador, no sé qué. Muy El agitado. efecto fundamental era por eso, por mi poscarga, ¿no? Pues a día de hoy parece que los estudios no avalan los efectos hemodinámicos vasculares No tiene del efecto mórfico. hemodinámico realmente. Pero realmente se decía, y de hecho se decía, meta usted mórfico aunque el paciente no esté agitado porque tiene efectos
te digo, porque ahí es donde tenemos que actualizar un poquito. Hoy en día se dice, mire, el mórfico es solamente para ansiedad, agitación del paciente y para facilitar el manejo. Y para eso. Y pues, El pero paciente que está muy inquieto, me quiere poner una mascarilla bucillar, no pues. y tener en cuenta también que la depresión respiratoria que inducen los opiáceos y ya está, después de la ventilación no invasiva.